Del Busto nació y creció en Barranco. Según sus propias declaraciones, fue un palomilla del barrio del Ermit, donde jugó y corrió sin cesar. No es el historiador encerrado en su gabinete, el historiador encerrado en su archivo, sino que además es el historiador que, como decía hace un momento, está interesado en la vida, ¿no? Y como está interesado en la vida, por ejemplo, cuando escribe sobre Barranco, se preocupa de las historias, de la historia oral, de las anécdotas, va, las cuenta. Cuando la guerra con Chile, los chilenos incendiaron la ermita y fue el padre Manuel de la Fuente Chávez el que la levantó nuevamente con las limosnas del vecindario y de gente de Lima, tal y como lo pueden ver ustedes el templo el día de hoy. La antigua ermita que tienen ustedes el grabado era así como aparece allí, pero al mismo tiempo yo quisiera señalarles, porque probablemente perdonen, ¿no?, mi soberbia, soy el único que lo sabe hoy por hoy, ya se murieron todos los viejos que me lo contaban, y también lo he podido certificar por documentos dónde es que se situaba. Así que, si no es molestia, nos mudamos para allá. Realizó sus estudios escolares en el Colegio San Luis de los Hermanos Maristas. Fue un entusiasta alumno del curso de premilitar. Ocupó el cargo de brigadier de su clase y luego fue brigadier general de todo el colegio. Parecía destinado a la vida militar. Él llegó a América a un punto donde no estaban los más civilizados. Después, cuando se descubre México y se descubre el Perú, entonces se va a cambiar la noción del indígena americano. Pero entonces hay que imaginarlo así, porque esto fue lo que encontraron los españoles. En atuendo adánico, desnudo. Antropófago, que incluso tenía hijos para comérselos. O que se comía el hombre a su mujer sin matarla. Empezaba comiéndole el brazo y no importaba lo demás. Seguía. Eran homosexuales, sodométicos o sodomitas, los van a llamar. Y al mismo tiempo con un sentimiento familiar, como ya se sospechará, muy difuso, muy sin mayores raíces. Entonces la parte afectiva estaba muy desconectada de lo que podía ser el sentimiento europeo, ¿no? Colón buscaba al Gran Khan o buscaba al Preste Juan. Y lo que se encuentra es con Guanacarí, que era el cacique de ese lugar, el cual lo recibe y empieza a conversar con él. Está desnudo, apoyado en un árbol, mordisqueando un fruto, y como siente ganas de miccionar, orina en medio de la conversación, sin hacer un paréntesis, y sigue conversando, termina su necesidad, y entonces Colón se da cuenta que no puede ser pues el Gran Khan, ¿no?, ni puede ser el Preste Juan de las Indias. Y ahí es donde él piensa que es más allá todavía, y que él ha llegado tempranamente a las primeras islas, pero que más allá está el Asia, ¿no? Pero ya él cree que eso es la India, por eso es que llama indios a los naturales, ¿no? Del Busto era aficionado a la tauromaquia, fue novillero de cuadrillas y recorrió las ferias de Surco y de algunas ciudades del sur chico. Pensaba que él se había quedado con un libro en el tintero que creo que nunca concluyó, que fue un libro sobre el mueble peruano, la historia del mueble peruano, la historia de los vargueños, la historia de los arcones, la historia de los baúles, de las cómodas, de estos muebles. Por cierto, hizo como 50 libros, ¿no? 61 libros. Imagínate. 61 libros. Y todos documentados. Y es que de verdad el hombre era muy ordenado. Yo creo que ayer cuando Joseph Dager dijo que a él le había dicho: ¿no tienes tiempo, Dager? ¿Y qué haces entre 4 y 6 de la mañana? Ingresó a la Pontificia Universidad Católica en 1951. Integró una promoción notable. Entre otros miembros de ese grupo generacional se cuenta al exministro y profesor de literatura Alberto Varillas, al erudito Enrique Carrión, a los historiadores
Luis Loaiza y Raúl Samayoa. Entre las mujeres destacaba Sara María Hamann, más tarde la esposa de Luis Jaime Cisneros. Era un hombre que era tan ordenado. Yo me acuerdo que llegaba a la universidad y decía, a ver, Cecilia, acompáñame, vamos a tomar mi segundo desayuno. Entonces el segundo desayuno era pan con huevo frito. Y le digo, doctor, ¿ya qué están ustedes? Un primer desayuno a las 5. Y era así, ¿no? Y nadie se espantaba, era un hombre austero y era una familia muy ordenada. Desde su temprana juventud, Del Busto fue un gran orador. Sus compañeros de estudios recuerdan la enorme cantidad de historias que contaba y lo entretenido que era. En el relato tradicional aparece muy claro el propósito de los españoles. Ellos tienen pensada pues una emboscada, como dije al comenzar, y la realizan... No tan pensada, ¿eh? ¿No? Te advierto que tanto miedo tuvieron en un principio los españoles que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche, la víspera, esa noche se les soltó el vientre. Esa noche sufrieron sudores fríos. Tuvieron pues todos los síntomas del terror. Y en cambio los indios entraron tranquilos, creyendo que iba a pasar nada o que ellos iban a ganar y que iban a presenciar algo y nada más. Entonces ocurre... ¿A qué iban los indios? ¿Por qué Atahualpa? Porque en la versión tradicional Atahualpa parece como medio tonto, alguien que estira el pescuezo para que se lo corten con toda tranquilidad. Bueno, esa es una versión. Betanzos lo presenta borracho, que tampoco creo yo que sea la figura cierta. Atahualpa va porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido, quiénes son, de a dónde han salido, para qué están aquí, en qué creen, qué persiguen. Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo para que esta multitud lo vea y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al Contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses, ¿no? Ok, eso sería un Atahualpa muy soberbio que se sintió, ¿no? Era. Sí. Y se sintió que bastaba su voluntad para apresar un grupo. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había pues pájaros. Otro rasgo permanente de su carácter es su afán por conocer los lugares donde acontecieron los hechos significativos. Viajero impenitente, Del Busto se ha unido a expediciones para seguir la ruta de Orellana, ha conocido la Antártida y recorrido de cabo a rabo el Perú. Sus descripciones geográficas y sus viajes son muy amenas, porque nada ha escapado a su entrenado ojo de fino observador. Y en Rapa Nui, que es Pascua, hay todo un santuario enchapado, porque cuando los incas hacían algo que ya encontraban, entonces lo enchapaban. Es el caso de varias ruinas en el interior del Cusco, ¿no? Y estoy pensando en la ciudad esta de Huari, que es Piquillacta, la aldea de los piojos. Y en la parte de afuera, está enchapado en piedra. Igual está el templo de Vinapú, en la isla de Pascua, donde yo bajé el año 67 y me encontré con eso y dije, pero esto es Cusco, ¿no? Esto es Inca. Entonces, claro, los isleños no les gustaba la idea porque ellos preferían que fuera hecho por los suyos y no por otros viajeros. Pero yo me tomé fotografías allí y después me di el lujo de traerlas al Perú y enseñárselas a mis amigos arqueólogos. Y todos me decían, sí, esto es Inca, esto es Inca. Pero ¿a dónde has tomado estas fotografías que tienen el mar detrás? Entonces eran unas ruinas incaicas con un mar detrás que ellos no conocían y les expliqué, ¿no? Esto es Pascua, esto lo encontré yo en Pascua. ¿Qué es Oceanía? ¿Qué es Oceanía? Sí, porque está el centro, es el ombligo del mundo, así como el Cusco es el ombligo del mundo, Pascua también. Tepito Tenúa le dicen ombligo del mundo.